De un tiempo a esta parte se está hablando y mucho del hidrógeno renovable como parte de la solución al cambio climático. El hidrógeno y el amoníaco pueden ayudar a reducir la huella de carbono de algunos procesos industriales e incluso de parte del transporte, ya sea marítimo, en aviación o pesado por carretera. Pero ¿es verdad todo lo que se dice del hidrógeno? Da la sensación de que se ha formado una especie de burbuja alrededor de los fondos europeos. Cientos de proyectos están naciendo, pero todos cubiertos con grandes ayudas. Muy poquito se está desarrollando por su propio pie. Las cuentas aún no son muy claras, los costes bailan entre horquillas que aún le hacen inviable frente a otras opciones de producir hidrógeno, pero a pesar de ello se insiste y mucho en querer seguir adelante. Fabricantes de electrolizadores ya están comenzando a hacer su negocio y cerrando buenos acuerdos. Poco a poco van naciendo algunos proyectos, pero los grandes anuncios son muy pocos los que salen adelante. De todo ello vamos a hablar largo y tendido hoy en ON, el videopodcast del periódico La Energía, porque en nuestro capítulo 11 lo dedicamos en exclusiva al hidrógeno renovable. Comenzamos. Aquí comienza ON, el videopodcast del periódico de La Energía, con Ramón Roca. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a ON, el videopodcast del periódico de La Energía. Como les decía, este episodio vamos a tratar el hidrógeno renovable. He de decir que llevo tiempo intentándolo, el hablar de hidrógeno, pero oye, las agendas son las que son y es complicado cuadrar, pero esta vez sí vamos a poder hacerlo. Así que yo creo que vamos a entrar ya de lleno en el programa de hoy y vamos directamente ya con la información. La información en ON, con Sandra Acosta. Muy buenas, Sandra. ¿Cómo lo llevas? ¿Ya estás recuperada? Súper recuperada y lista para traer la información de la semana que viene cargadita, ¿eh? Hay muchísimas cosas. Vamos con los titulares. La Fiscalía y la Guardia Civil señalan al Ministerio y al anterior Gobierno de Aragón por prevaricar a favor de instalaciones renovables. Así es, la Fiscalía y la Guardia Civil han señalado al Ministerio de Transición Ecológica y al anterior Gobierno de Aragón por prevaricar a favor de instalaciones renovables en Teruel, Zaragoza y Huesca. La investigación tiene su origen en las denuncias que ha ido imponiendo el movimiento ciudadano Teruel Existe ante las Fiscalías de Sala de Medio Ambiente y de las 3 audiencias provinciales aragonesas. Así se cuestiona la legalidad de las actuaciones en este ámbito del Ministerio y del Gobierno de Aragón, responsables de la tramitación de los proyectos. PSOE y Sumar mantendrán el impuesto a las energéticas. El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo programático para formar un nuevo gobierno de coalición progresista tras cerrar sus líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, los detalles de un pacto que incluye mantener el impuesto a las energéticas y los bancos, lo que no deja claro en qué forma quieren hacerlo. Según el documento, este impuesto a las energéticas formará parte de una reforma fiscal para que las compañías energéticas contribuyan al gasto público. La producción eólica récord en España y Portugal durante la pasada semana. Buenas noticias, y es que en la tercera semana de octubre los precios de los mercados eléctricos europeos se mantuvieron en general estables con una tendencia al alza respecto a la semana anterior en la mayoría de casos. Sin embargo, en el mercado MIBEL los precios bajaron gracias a una alta producción eólica que registró un récord histórico en Portugal y el valor más alto de lo que va de 2023 en España. El promedio de los precios del gas superó al de la semana anterior, la demanda eléctrica subió y la producción solar bajó. Y la eólica es que lo tira. La China Mingyang prepara una turbina eólica, atención, de 22 megavatios, tan alta como la Torre Eiffel. Está claro que lo de la carrera por el tamaño de las turbinas eólicas se está volviendo una locura que parece no tener ningún techo. Y es que el fabricante chino Mingyang está sacando mucho músculo últimamente, tanto que ha anunciado que está trabajando ya en el diseño de una turbina eólica marina con una potencia, como bien has dicho, de 22 megavatios y un rotor que superaría los 310 metros. En ambos casos se trataría de el aerogenerador más grande jamás construido, el más potente de todos y también el más alto. Al tener 310 metros de rotor, se tiene que elevar a una altura a unos metros que le eleve sobre unos 300 metros finales, la altura de la Torre Eiffel de París, según cuenta el portal Bloomberg. Muchas gracias, Sandra. Gracias. La conversación. Pues vamos ya con la entrevista y para hablar de hidrógeno renovable tenemos con nosotros a una de las empresas que más claro lo tiene en su apuesta por el hidrógeno limpio. Se trata de Cepsa y aquí muy cerquita de mí tengo a Olivia Infantes, que es la responsable de regulación del negocio de hidrógeno de Cepsa. Muy buenas, Olivia, por acompañarnos y bienvenida a ON. Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. ¿Por qué Cepsa está apostando tanto y tan fuerte por el hidrógeno?
Bueno, pues CEPSA el año pasado anunció, este año, estamos todavía en 2023, anunció su estrategia Positive Motion, en la que uno de los pilares está representado por el hidrógeno. En esa estrategia lo que pretendemos es descarbonizar nuestra propia actividad y la de nuestros partners, nuestros clientes y partners. Uno de los grandes proyectos que habéis presentado y en el que estáis avanzando poco a poco es el del Valle Andaluz del Hidrógeno. Cuéntanos, resúmenos un poco en qué consiste este gran proyecto. El Valle Andaluz del Hidrógeno lo que pretende es desarrollar 2 gigavatios de electrólisis, cada uno de ellos en nuestros parques energéticos, uno en Huelva, uno en Algeciras. Para ello lo que hemos ido haciendo es anunciar nuestra intención de descarbonizar nuestra propia actividad y buscar partners que estuviesen interesados también en colaborar con nosotros. Uh-huh. ¿Y quiénes están trabajando con vosotros? Sí, pues bueno, lo que ya hemos anunciado y conocéis es que en Huelva nuestros 3 partners, diría yo en este momento, son Fertiberia, que colaborarán con nosotros tanto en la producción de hidrógeno y luego posteriormente producción de amoníaco para que ellos puedan producir amoníaco renovable. También trabajaremos con Enagas Renovable y Alter Enersan en una joint venture que han creado ellos en Alter para el suministro fotovoltaico a través de una planta en conexión directa, y también con Enagas para el suministro de biometano. Y eso Huelva. En el caso de Algeciras estaríamos hablando de una colaboración con EDP, ¿vale?, para la producción de hidrógeno, y también para la producción de hidrógeno y amoníaco a Yara Clean Ammonia. Yara Clean Ammonia es uno de los mayores traders a nivel mundial de amoníaco. Uh-huh. Y todo eso para llevarlo hacia Europa, hacia el puerto de Rotterdam. ¿Cuál es el acuerdo que tenéis con ellos? Todo ello para tanto descarbonizar nuestra actividad en la zona, descarbonizar a los clientes que lleguen a acuerdos con nosotros. Tenemos a Fertiberia, pero estamos en conversaciones con otros en la zona. Por tanto, descarbonización de la zona, tanto Andalucía o fuera de Andalucía, si se diera la posibilidad de poder transportarlo. Y, como bien dices, la exportación a Rotterdam, con quien hemos llegado a un acuerdo de colaboración, tanto con el puerto de Rotterdam, la terminal EIS, Gasunie, que es el propietario de la red de hidroductos en la zona norte de Europa, y luego clientes industriales que tenemos en países centroeuropeos, norte y centroeuropeos. Y esto se está desarrollando poco a poco. ¿Cómo está en estos momentos? Es decir, ¿vosotros creéis que se va a poder desarrollar todo este hidrógeno que se está anunciando y en el que vosotros estáis también metidos? Nuestra ambición, como os he dicho al principio, es construir 2 gigavatios de electrólisis. Lo que nosotros hemos ido anunciando hasta el momento es lo que realmente tenemos comprometidos con partners que están interesados en consumir ese hidrógeno, ya sea con nuestra colaboración o con nuestra participación. Pero lo que tenemos claro es que lo que vamos anunciando está soportado porque realmente hay un interés en el consumo de ese hidrógeno. Por tanto, nuestros proyectos, desde nuestro punto de vista, en la medida que siguen avanzando con esos socios ya durante mucho tiempo, consideramos que realmente llegarán a buen término. El resto de proyectos, como tú bien decías en la introducción y ahora, pues habrá que ver cómo conseguimos que avancen, porque si España pretende convertirse en un exportador de hidrógeno, pues realmente tendremos que conseguir que esos proyectos funcionen. ¿Pero qué es lo que hace falta para que el hidrógeno, digamos, sea una realidad y que esté en funcionamiento dentro del sistema energético español? Pues si vamos avanzando en toda la cadena de producción de ese hidrógeno, pues quizás el primer punto en el que tenemos que pensar es en el suministro eléctrico. Lo primero que tenemos que pensar es el suministro eléctrico. Un suministro eléctrico que, dada los requerimientos que se han establecido a nivel europeo, pues tiene que tener unos condicionantes, ¿no? Ya sabéis, el acto delegado de RFNBOs, con todo lo que ello implica. Un segundo acto delegado del que muy poca gente habla, que es el acto delegado de reducción de emisiones de esos nuevos combustibles, que también es muy importante por las implicaciones que también tiene. Esos 2 actos delegados provocarán que, si queremos producir hidrógeno renovable,
en las condiciones que en él se establecen, pues las plantas que nos suministren tengan que cumplir unas condiciones. Por ejemplo, que no estén construidas más allá de 3 años antes de lo que se pone en marcha el electrolizador. Eso implica que tendremos que tener nuevas plantas que vayan acompasadas con la puesta en funcionamiento de esos electrolizadores y que esas plantas tengan conexión a red. O sea, ya empezamos, vamos a ir como enumerando los requisitos. O sea, conexión para esas nuevas plantas de suministro eléctrico a esos electrolizadores. Que los electrolizadores puedan conectarse a red donde tienen planificado instalarse, ¿no? Ese es el siguiente reto que tiene el sistema eléctrico, dar suministro a los megavatios y gigavatios de electrólisis de los que estamos hablando. Una vez tenemos esos 2 requisitos, pues ya pasamos al permitting medioambiental, al suministro de los equipos como tal, de los fabricantes de electrolizadores y de todos los equipos relacionados, no solo electrolizadores. Y cuando ya lo tenemos operativo, hemos conseguido tenerlo operativo, bueno, por medio, para tenerlo operativo, la financiación, por supuesto. Asegurar que los proyectos son financiables, para lo cual probablemente lo que nos requiera los bancos sea tener el offtake, lo que hemos denominado el offtake, que realmente ese proyecto tenga visos de realidad, porque hay un interesado en consumir el producto final, ya sea hidrógeno o la molécula que finalmente se vaya a producir. A partir de ese momento ya tenemos el proyecto financiado, construido, y finalmente que la molécula esté producida de la manera adecuada, que tengamos el offtake, ya sea nacional o internacional, y que el consumidor lo consuma. Sí. Y en materia regulatoria, ¿qué hace falta para que todo esto se pueda llevar a cabo? Es decir, porque cuando uno ve, por ejemplo, el Plan Nacional de Energía y Clima y ve que creo que eran 14 gigas. 11 gigas. 11 gigavatios, no eran 14, era en otra historia. 11 gigavatios, o sea, a 2030 dices, pero si no tenemos nada montado y nos quedan 7, 6 años. Entonces dices, ¿es posible? O sea, ¿es creíble ese dato? Ese dato está alineado con los objetivos de la Unión Europea, que lo que pretende es que tengamos instalados a nivel Europa 40 gigavatios y otros 40 gigavatios que tendrán que estar produciendo otras tantos millones de toneladas fuera de Europa y que tendrán que ser importadas. O sea, el objetivo del PNIEC está alineado con la ambición europea. Y tiene sentido siempre que se vayan poniendo los medios para que vayamos consiguiendo llevarlo a cabo, ¿no? Os he ido enumerando qué necesitamos. Ya, pero es que no son pocas cosas, por eso te digo, es que al final dices, bueno, es que todo esto lleva su tiempo. Es decir, si solamente para una instalación de renovables necesitas 4 o 5 años, ya si necesitas luego todo el permitting para lo que es electrolizador, la producción de hidrógeno en sí, lo que es la planta de hidrógeno, al final, pues yo no sé cuánto va a ser el permitting, pero eso también llevará su tiempo. Sí, claro que eso también va a ser complicado. Y hablamos ya del permitting de la planta de hidrógeno. Lo que sí sabemos es que las comunidades autónomas están muy comprometidas con el desarrollo de hidrógeno. Es un objetivo, yo diría que dentro de CEPSA, es un objetivo de CEPSA. No podéis imaginaros la ilusión que hace dentro de nuestro equipo la apuesta por hidrógeno. A nivel país es una apuesta y a nivel Europa también. Entonces todo se está alineando. Y como os decía, las comunidades autónomas con las que nosotros tenemos relación, lo que han establecido son unidades aceleradoras que permitan que los proyectos se hagan realidad. Quizá lo que yo diría, con el fin de realmente ir poniendo, ir apoyando que esto nazca, a lo mejor lo que se podría sugerir es que se vaya poniendo el foco en determinados proyectos que realmente se considere que pueden ser la semilla de muchos más. Eso se está haciendo a nivel europeo. Seguro que sabéis que se ha lanzado o se va a lanzar a finales de este año una estrategia de valles, porque realmente se considera, pues, a imagen y semejanza de lo que también se está haciendo en Estados Unidos, que realmente los valles pueden dar pie a que a raíz de ellos o alrededor de ellos vayan surgiendo aplicaciones que favorezcan el desarrollo futuro de toda la cadena. Entonces, quizás a tu pregunta de qué podemos hacer, pues poner el énfasis en que algunos proyectos concretos, porque se considere que abren la puerta a otros, sean favorecidos de algún modo para que se aceleren, con el fin de acelerarlos y que vayan permitiendo que esto se convierta en realidad.
Creo que es, ¿no, Sandra? ¿Cuándo era la creación del banco, de la subasta de hidrógeno en la Unión Ahora, Europea? en el mes de noviembre, En el juraría mes que de el noviembre. 18... Bueno, 23. Bueno, sí, finales de Sí, noviembre. finales de noviembre. Sí. finales ¿vais a de no- participar? Sí, por supuesto, por supuesto. La pregunta rápida es esa, pero hay más, pero hay más, pero hay más. No nos quedamos ahí. Las bases del Banco Europeo del Hidrógeno ya fueron publicadas. Se publicaron el 28 de agosto, creo que fue. Lo que vamos a ver el 23 de noviembre es el conjunto de la documentación que hay que presentar. Documentación más probablemente mucho más detalle a lo que a estos principios básicos que ya se publicaron en agosto. Y la oferta se entregará, o sea, el plazo para entregar la oferta es el 8 de febrero. O sea, todavía tenemos por delante cierto margen, bueno, bastante. Las navidades este año, Carlos Barrasa, el responsable de tanto la unidad de hidrógeno como de otras unidades dentro de Commercial and Clean Energies en CEPSA, nos dice que ha vivido en China, nos dice que este año no vamos a celebrar el fin de año romano, sino el fin de año chino, porque este año entre el Banco Europeo del Hidrógeno y la convocatoria 2023 del Innovation Fund, que también se entregará en abril, mayo, no tenemos claro cuándo va a ser la fecha, pues nos vienen por delante ahora unos meses complicados. Sí. Es fácil, o bueno, no sé cómo decírtelo, el poder llamar a un banco y decir, financiame esto, o los fondos de inversión están llamando a las puertas para también querer entrar en este negocio. Es decir, ¿cómo financiamos todos estos proyectos? Porque al final se necesitan grandes inversiones. Cuando a nosotros, a los medios, nos habéis anunciado estos proyectos del Valle del Hidrógeno u otros, de otras empresas, etcétera, al final estamos hablando de miles de millones de euros. ¿Cómo lograr esa financiación? Sí. En CEPSA estamos hablando de 3.000 millones de euros para el Valle, ¿vale? Entonces sí que requiere una inversión muy importante. Es algo en lo que estamos trabajando, ¿vale? No está, como podéis imaginaros, todavía queda mucho trabajo por delante, pero lo que sí que tenemos claro es que va a ser tanto con financiación propia como con financiación externa de bancos y de fondos, porque interés hay en el mercado para financiar proyectos a los que realmente se vea sentido. Uh-huh. Sí. El otro día publicamos en el periódico de la energía que, digamos, uno de los grandes proyectos que se ha vendido en España en materia de hidrógeno ha sido el del, bueno, no sé si llamarlo hidroducto, o un gasoducto entre Barcelona y Marsella, que al principio lo llamaban Barmar, luego lo llamaron H2Med, en el que participa Portugal, España, Francia y también se ha unido ahora Alemania, etcétera. Pero hay un informe del sector del hidrógeno francés en el que pone un poco en duda ese proyecto. Al final va a ser bueno lo que pretendéis vosotros desde Andalucía, ¿no? De casar Andalucía con el resto de Europa y transportar, ya sea pues, vía amoníaco, vía hidrógeno, etcétera, el hidrógeno hacia Europa y hacia el resto de socios europeos. Sí, esa infraestructura tiene sentido en la medida en la que los proyectos estén operativos, porque realmente no tiene sentido ponerla en marcha de manera inmediata, hay que esperar a que los proyectos estén, y lo que vemos claramente es que en Centro Europa hay mucha necesidad de alternativas a los combustibles tradicionales, y para ello es el hidrógeno y el amoníaco y el metanol son claves. Entonces la demanda está ahí. En la medida en la que la demanda esté ahí y que se considere que es un proyecto de interés para Europa, este hidroducto se desarrollará y tiene sentido. Sí, sí. Antes de acabar, quería hablar de dos cosas que yo creo que son claves para que esto realmente vaya hacia adelante. Uno, el coste. ¿Cómo se va a conseguir que se reduzca el coste y pueda ser competitivo frente al hidrógeno gris que se produce con el gas natural? Y luego, por otro lado, la eficiencia en sus usos. ¿Se va a poder conseguir que sea más eficiente en un futuro y cómo se podría hacerlo? Uh-huh. En cuanto al coste, el coste se optimizará. A ver, sabéis que, como hemos hablado del acto delegado, el acto delegado establece unos requerimientos, temporalidad, adicionalidad, y eso
de algún modo limita las horas de funcionamiento de los electrolizadores. Que esas horas estén limitadas implica que el precio del hidrógeno tiene que subir, ¿no? Entonces, en la medida en la que esas horas se maximicen, el coste se reducirá. Eso es una realidad. Esas horas se podrán maximizar en la medida en la que se descarbonice el conjunto de nuestro parque de generación, ¿vale? Habéis hablado de las cifras de cobertura de la demanda con renovables de la semana pasada. Pues en la medida en la que se vaya maximizándose, sabéis que el acto delegado establece una intensidad de emisión de 18 gramos megajulio. Pues en la medida en la que alcancemos eso, que en España está previsto para 2030, pues se podrán maximizar las horas de funcionamiento del electrolizador. En nuestro caso, además de contar con eso, que es algo que tiene que contemplar todo el mercado, pues también está la posibilidad de utilizar otros tipos de hidrógeno. ¿Para qué? Para atacar los sectores que realmente tengan capacidad para pagar ese hidrógeno y donde resulte eficiente, como has dicho tú, ¿no? Es verdad que hay mucha discusión entre el hidrógeno para movilidad frente al vehículo eléctrico. Bueno, yo creo que depende de la aplicación concreta. Y habrá aplicaciones donde el vehículo eléctrico tenga mucho sentido y donde el vehículo con hidrógeno tenga más sentido por aplicación. No hay que cerrarse a una tecnología concreta, sino pensar en las aplicaciones. Y lo que nosotros tenemos claro es que el hidrógeno para la producción de combustibles marítimos, en este caso el amoníaco o el metanol, tiene mucho sentido. Y hay una demanda que antes me preguntabais por la regulación, ¿qué regulación hacía falta? Pues hace unos meses, principios de año, muchos hablábamos de la demanda, que tenía que aparecer demanda. A lo largo de este año se han ido cerrando paquetes normativos a nivel Unión Europea que van estableciendo objetivos que hacen que esa demanda florezca. Tenemos demanda ligada al sector industrial. La Red 3, en la propuesta de Directiva de Renovables. Tenemos en Refuel Aviation obligaciones para el consumo de ISAF. Tenemos en Fuel Maritime obligaciones para el sector marítimo de consumo tanto de metanol descarbonizado en general, porque hay otras opciones en general combustibles descarbonizados, pero en concreto RFNBOs, o sea, eso es hidrógeno y metanol y amoníaco. Por tanto, la demanda está ahí. Lo que hay que buscar es en la aplicación concreta donde el precio que va a tener que pagarse por esos combustibles tiene sentido y la eficiencia se maximiza. Olivia Infantes, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos todas estas cosas sobre el hidrógeno renovable, que yo creo que a la mayor parte de la audiencia nos viene muy bien el saber por dónde van los tiros y si esto realmente va a ir hacia adelante, porque claro, se han generado muchas dudas, hay gente en contra, otros a favor, y yo creo que cuanta más información demos, pues mejor, y que al final pues todo esto pueda salir adelante sería una buena señal para España. Dale un abrazo de nuestra parte a Carlos, a Jorge y al equipo de Cepsa, de la parte del hidrógeno y de los biocombustibles y todos estos con los que nos llevamos muy bien, porque a esta casa, a Cepsa y a su proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno, les dimos el premio de la categoría de hidrógeno en nuestros premios del periódico La Energía de este año. Así que felicidades y enhorabuena por vuestra parte. Bueno, muchas gracias a vosotros. Hoy tenía que haber estado aquí Joaquín Rodríguez y él no ha podido estar, estoy yo en su lugar. Es verdad que el equipo está muy ilusionado. Como digo, el equipo de hidrógeno, por supuesto, pero en conjunto el equipo de Cepsa está súper ilusionado con la producción de combustibles descarbonizados. Pues muchísimas gracias. Vamos ahora con un poco de publicidad y regresamos enseguida. Amara Zero. Una compañía 100% transición energética. Tu partner estratégico para todos los proyectos relacionados con la transición energética. Amara Zero, Energy Transition Key Partner, Beyond Products and Services. El Club de la Energía. Pues vamos ya directamente a la tertulia y vamos a contar con uno de nuestros grandes colaboradores, don Javier Revuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, don Javier? Hola, muy buenos días, Ramón y todo el mundo. Encantado de estar con vosotros. Creo que no nos puedes acompañar hoy aquí, estás de viaje. Cuéntanos, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer?
Pues sí, me pilláis de viaje. Estoy yendo al Congreso CITE, un congreso sobre almacenamiento, con el que espero contribuir a dar ideas para acelerar el almacenamiento, con ello acelerar las renovables, con ello acelerar el hidrógeno y con ello acelerar la transición energética. Y luego también está con nosotros Marcos Rupérez, que él es consultor especializado en ingeniería del hidrógeno. Marcos, ¿cómo andas? Bienvenido Hola, a ¿qué ON. tal? Un placer estar aquí con vosotros por primera vez y gracias por invitarme aquí a comentar la situación. Marcos Rupérez acaba de publicar hace unas pocas semanas un informe que la verdad es que ha dado bastante que hablar. Nosotros lo publicamos en el periódico de la energía y en el que, bueno, las cosas del hidrógeno pues no parecen tan chulis como parecen, ¿no? Cuéntanos un poco, Marcos, ¿cuáles son las principales conclusiones de este informe que habéis publicado en la OBS Business School? Hay gente que me empieza a llamar el hater del hidrógeno, pero trabajo de esto, quiero decir, no soy un hater, soy un crítico solo. Bueno, pues básicamente el informe lo que hace es un análisis de competencia del hidrógeno con los combustibles fósiles en aquellas aplicaciones en las que se postula que el hidrógeno sustituye a los fósiles en el fondo. Y bueno, el resultado es bastante sencillo, aunque la argumentación es compleja y numérica y no es rentable en ninguna situación a día de hoy. Y esa es la razón de que nos estén dando proyectos, al menos no proyectos grandes, y que se nos estén dando pilotos o proyectos financiados. Y es la razón de que como la invitada de CEPSA, vaya a optar a subvenciones o a la subasta, que es una subvención, para hacer el proyecto realmente. Y si no les dan subvención, dudo que lo hagan. Con este informe, digamos, la gente ha despertado un poco de esta burbuja de ilusión que se había montado alrededor del hidrógeno. Bueno, más que despertado, hay mucha gente que me ha agradecido que lo diga. Es decir, porque es como un secreto a voces, ¿no? Todo el mundo que está haciendo proyectos de hidrógeno, Petronor, Repsol, Iberdrola, todo el mundo está dentro y los números lo saben mejor que yo, que ellos están en los proyectos y saben que no le están saliendo y saben que si han invertido están perdiendo y saben que si están haciendo números para buscar un inversor no están saliendo. Eso lo saben, lo que pasa es que no lo pueden comunicar por corporativismo en general, ¿no? Porque no han tenido tiempo de hacer el análisis tan generalista como yo hago, ¿no? Entonces, mucha gente me ha agradecido que gracias por hacer este informe, se lo voy a pasar a mi jefe para que me deje de presionar y entienda los tiempos del hidrógeno. Esta ha sido más la reacción, más que una iluminación, la gente ya lo sabe. Bueno, a lo mejor es que es necesario que sean así los pasos, ¿no? O sea, quiero decir, yo no sé, Javier, si vosotros en AFRI también manejáis unas cuentas así parecidas. No sé si también estáis trabajando en precios del hidrógeno. Cuéntanos qué opináis ahí desde AFRI en este aspecto. Sobre costes del hidrógeno, efectivamente, estamos haciendo mucho trabajo en AFRI, no solo de dar un coste, sino de ayudar a hacer un diseño que dé cumplimiento a, por supuesto, a la normativa, que es particularmente compleja, como a las necesidades no solo en volumen, sino digamos que en tipo de suministro. No es lo mismo dar un suministro 24/7 a una refinería que dar ciertos volúmenes de hidrógeno con un buffer, porque el proceso que lo utiliza, digamos que tiene o capacidad de almacenar ese hidrógeno o necesita un flujo permanente, ¿no? En general hay bastantes casuísticas, pero podemos resumir en que cuando los precios del gas vuelvan a valores más normales, ¿no? Como los que hemos visto pre-crisis de Ucrania, por debajo, digamos, de los 30 euros por megavatio hora, probablemente estaremos en un entorno de costes del hidrógeno que vendrá a ser pues entre 4 y 7 euros el kilo, según casuística, según el país, según las horas de utilización. En fin, hay varias variables, por eso de un rango bastante amplio, y esto, por ponerlo en orden relativo, viene a ser entre el doble o hasta el triple de lo que pueda costar el hidrógeno gris. Esta diferencia es mucho más baja en situaciones de precios de gas muy, muy altos, como la que hemos visto, pero bueno, en resumen viene a ser entre el doble y el triple, ¿no? Esto frente al hidrógeno gris. Luego lo que hay que pensar es que hay mucha gente que está dispuesta a pagar una prima por comprar hidrógeno verde.
y hay mucho, bueno, al menos hay algunos sectores en los que repercutir esa prima que podría parecer muy grande, de pagar hasta por 2 o por 3, puede no tener una repercusión especialmente significativa en el producto final vendido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el orden de costes y tendremos ocasión de hablar en qué segmentos tiene sentido o bien asumir ese diferencial o bien subvencionarlo. Marcos, ¿y tú crees que estamos ante una burbuja o esto que hay tanto proyecto al final se va a poder llevar a cabo? ¿Hay dinero para todos o qué crees tú? Bueno, dinero hay en el mundo a toneladas, pero dinero hay a toneladas en el caso de que tengas sitios rentables por encima de la rentabilidad, por lo menos de los bonos, que ahora están alta para invertir. Y ese es el problema. Dinero hay, pero proyectos rentables no. Entonces, bajo mi punto de vista, se está generando una expectativa de crecimiento del hidrógeno con unos números de crecimiento, con una velocidad de crecimiento que solo es asemejable a una inversión privada masiva. Y la inversión privada masiva solo se da si los proyectos tienen rentabilidad igual o superior a los tipos de interés o tienen una cierta rentabilidad relevante respecto a los mercados. Y como eso no existe ahora mismo, los proyectos no son ni rentables en su mayoría, me cuesta mucho ver el hecho de que vaya a haber un crecimiento tan bestia, ¿no? Yo creo que va a haber un crecimiento simple y llanamente de aquellos proyectos que sean cofinanciados por el Estado o por la Unión Europea. Ya. Como no vivimos en estados comunistas, pues eso va a ser un dinero muy limitado. Pero ¿crees que digamos, cuándo se va a producir ese break-even? ¿Cuándo vamos a ver que el hidrógeno sea rentable? Más o menos en 2030, 2035. Esto, Claro, es que siempre cuando se habla del break-even del hidrógeno, se habla mucho de la bajada de precios del hidrógeno, ¿no? Y yo creo que está mal tirado por ahí los tiros. Realmente el break-even del hidrógeno vendrá con la subida de los precios de los combustibles fósiles o de su derivado, por así decirlo, que son el coste de emisiones de CO2. Es decir, cuando suban los precios de quemar combustibles fósiles en genérico, las CO2 y el propio combustible, entonces el hidrógeno se podrá hacer rentable. Porque a corto plazo el precio del hidrógeno no solo no está bajando, está subiendo. Con las cadenas de suministro también están afectando al hidrógeno y los electrolizadores están subiendo de precio. Entonces, va más por un lado que por el otro, porque la competencia del hidrógeno suba y entonces haga rentable el hidrógeno y no tanto al revés, porque al revés es un proceso muy lento. esto es una pregunta para los dos, porque ¿vosotros creéis que estos 40 gigavatios que quiere la Unión Europea se van a poder llevar a cabo? Porque es que a mí me parece una burrada. O sea, prácticamente ni hemos empezado y ya venga, vamos a querer ya 40 gigavatios. Oye, espérese usted un poco, ¿no? Vayamos poco a poco. No, punto. Claro, Es una respuesta más larga, te la doy, pero no, obviamente no. Eso no va a suceder, vamos, yo creo que con total seguridad. Javier también dirá luego, pero la realidad es que eso es una expectativa y además diría incluso que por suerte no va a suceder, porque de una tecnología que no está probada en masa, de repente instalar 40 gigavatios puede suceder lo que le está sucediendo a Vestas ahora con sus aeros grandes, que de repente ha querido correr y se le han roto y ahora está casi en quiebra. Bueno, puede pasar eso a lo bestia. Si tú inviertes en una tecnología en la que ahora hay pequeñitos electrolizadores muy pequeñitos y de repente quieres instalar 40 gigavatios, puedes cometer errores en los que, entre comillas, se rompan todos de golpe. No se rompan del todo quizás, pero haya un recall bestial. Porque las tecnologías tienen que crecer orgánicamente. Tiene que haber proyectos de un tamaño después del tamaño inmediatamente superior y pasar años entre medio para que avancemos como sociedad con seguridad. A ver, sobre volúmenes y capacidades, la respuesta es, para variar, un pelín tediosa, porque Europa y España han establecido distintos objetivos en distintos momentos y hay cifras que no son del todo consistentes. Tanto en España tuvimos una hoja de ruta que se hizo antes del PNIEC, como un segundo PNIEC, versión 2023, con cifras diferentes. Europa sacó una hoja de ruta que habla de esos 40 gigavatios de electrólisis, pero un año y pico después o 2 años después surgió Ucrania, surgió el paquete REPowerEU, que trata de acelerar la salida de gas ruso y acelerar renovables y utilización de hidrógeno. Entonces, para que veáis un poco la falta de consistencia entre esas tres, fruto de que se han ido tomando muchas decisiones
de manera un poco precipitada y en distintos momentos y con distintos objetivos. Incluso el objetivo de 40 gigavatios en Europa se queda ya muy corto para el nuevo objetivo más reciente de Europa de 20 millones de toneladas en el año 2030. Traduciendo esos 20 millones de toneladas de hidrógeno a gigavatios de electrolizador. De hecho, de esos 20 millones, Europa lo que decía es 10 millones los traemos de fuera y 10 los hacemos en Europa. Con lo cual, 10 millones de toneladas en Europa necesitan probablemente algo más del doble de esos 40 gigavatios de electrolizador. Entonces, si ya los 40 gigavatios, yo coincido con Marcos en que es muy difícil por muchos motivos alcanzar ese nivel, imaginaros los 10 millones de toneladas europeos a fabricar, a producir en Europa, adicionales a los 10 millones que tendríamos que traer de fuera, de sitios como Marruecos o Chile o quizás Oriente Medio. ¿Por qué veo muy difícil esos 40 gigavatios y no ya hablo ya de los 80 o 100 que necesitaríamos para producir 10 millones de toneladas europeas? Bueno, por elementos de coste coincido en parte con Marcos, con el matiz de que creo que no debemos pensar solo en si es rentable sí o no en base a si es más barato que el gris sí o no, que coincido, no lo va a ser. No lo va a ser por mucho tiempo, más allá de 2030, posiblemente más allá de 2040, pero rentabilidad no depende de eso. La rentabilidad depende de que tú seas capaz de vender el hidrógeno a lo que te cuesta. ¿Va a haber gente a la que se pueda? Sí. ¿Por qué? En parte por subvenciones, pero en parte por lo que decía de que hay mucha gente dispuesta a pagar esa prima y luego indirectamente hay otra forma no de subvención, pero algo que tiene el mismo efecto es las obligaciones. En el momento que 1 o 2% de los combustibles de avión o de barco es obligatorio que sean de e-fuels, de fueles sintéticos producidos con hidrógeno verde, pues las compañías aéreas o las navieras tendrán que repercutir ese precio al cliente final. El billete de avión o el flete del barco será un poquito más caro, pero como es obligatorio, se tendrá que pagar lo que cueste. Entonces, sí que será rentable ese hidrógeno, por la vía de que al consumidor le obligan a comprártelo. Entonces, España, tratando de aterrizar los números a España, creo que posiblemente nosotros ahora nuestra visión es que se podrán hacer entre 2 y 4 gigavatios en el horizonte 2030. Creo que la gente que está empujando precisamente como CEPSA, que ha estado contándonos Olivia, tiene un gran consumo de hidrógeno y es un muy buen candidato para cerrar todos los acuerdos que se pueda. Y la variable económica se va a resolver y con una combinación de ayudas y con una combinación de off-takers que paguen lo que se tenga que pagar, ¿no? Entonces, ya digo, nuestra cifra para 2030 entre 2 y 4 gigavatios se queda muy lejos de los 11 gigavatios del PNIEC, que a su vez se queda muy lejos de que España pueda producir 2 millones de toneladas y mandarlos a Europa para contribuir al objetivo de 20 millones de toneladas de consumo, de los cuales 10 producidos en Europa, de los cuales 2 vengan de España. Te digo, esos 2, francamente, no es realista que España los vaya a poder hacer, pero sí que se va a hacer hidrógeno en España, va a ser, creemos, unidades de gigavatio, esto en el año 2030 y más en los años 30 y 2040. Sí, no, es que si no es que veo que va a ser esto, pues como lo que ha sucedido un poco con las renovables, ¿no? Pues mientras haya ayudas, pues perfecto, pues muy bien, y luego alguien eso lo tiene que pagar, ¿sabes? Y me temo que va a ser el de siempre el que lo acabe pagando. Oye, y otra de las cosas que también a mí me surge dudas es del consumo, el cómo generar esa demanda. Es decir, hay tanta industria o tanto, no sé si transporte o quién va a poder consumir este hidrógeno renovable que tanto se quiere producir en los próximos años. A ver, demanda de hidrógeno hay. Hay porque, de hecho, creo que lo calculé yo en el informe de este año con OBS y Grupo Planeta, ¿no? En el del año anterior hice un poquito de investigación y si no recuerdo mal, el 3% de toda la energía primaria del mundo se emplea hoy en generar hidrógeno. El 3% es la hostia, es muchísima cantidad, muchísima energía. Igual es como todo el sector aéreo o alguna cosa así. ¿Pero en qué se emplea? Se emplea en amoníaco para fertilizantes, metanol para industria química y hidrogenación de fósiles. Entonces, la demanda de hidrógeno la hay. Hoy en día se hace con reformado de gas natural. Esa demanda la hay. El tema es que para convertir esa demanda a verde tiene que ser más barato que el verde. ¿Por qué?
todo el día se habla de transición, y yo no he visto ningún proyecto en el que el capital privado esté dispuesto a perder dinero en pos de unas emisiones más bajas. Con lo cual las emisiones, seamos serios, importan una mierda. Lo único que importa es siempre el dinero, por lo menos al capital privado. Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces, para que eso pase, tiene que salirle rentable al capital privado pasar a ser verde. Las empresas lo venderán como queremos ser verdes. No es verdad, no quieren ser verdes. Quieren ser verdes si les salen los números, si no, no. Con lo cual quieren que les salgan los números y punto. Eso desde luego. Javi, ¿tú qué opinas? Bueno, sobre los costes, pues como decía, discrepo un poco en que tengamos que fijarnos simplemente en el coste frente al hidrógeno gris, ¿no? Desde luego que mucho de lo que salga ahora va a depender de ayudas. Creo que una parte grande de los electrolizadores va a tener que subvencionarse. Muy probablemente, mi estimación personal es que más de la mitad del coste del propio electrolizador va a tener que venir de subvención. Y además no solo basta con que te regalen una parte del electrolizador, sino que los costes de la energía, costes puros variables, van a seguir siendo elevados y por tanto vas a necesitar a alguien que quiera pagar esa prima. Pero es que la va a haber esa gente, ¿no? Para comprar metanol o amoníaco verde para producción de acero o para algunos casos más, como ya son las refinerías. Por tanto, creo que va a haber subvenciones, pero va a haber gente dispuesta a pagar este hidrógeno. Bueno, vamos con otro asunto, el tema de los electrolizadores. Estamos viendo que ya se están queriendo formar distintas plantas o fábricas de electrolizadores. Europa está preparada, digamos, para poder afrontar este paso y poder competir con los grandes players, ya sean los asiáticos o los norteamericanos. La pregunta no es ni de hidrógeno, es ¿Europa está preparada para competir en fabricación de algún equipo, de algún sector con los players chinos? Sí, de alguna tecnología. Hombre, con La respuesta China, es probablemente con China no, es tampoco está en complicado. los coches. Con China es complicado competir. Claro, entonces, al final, los electrolizadores europeos o americanos, bueno, pues tienen unos precios que los chinos tienen la mitad. Ahora mismo estamos viviendo aún una especie de cierta, pues, no sé, reticencia a lanzarse a los chinos, como con remanentes de aquella sensación de la industria china tiene menor calidad, ¿no? En plan, van en la mitad, pero ojo, cuidado. Yo creo que solo es un remanente psicológico, porque realmente la industria china hoy en día, y a los coches me remito, y a los drones, y a la electrónica de consumo como los móviles, tiene la misma calidad o mejor que la europea en muchos casos y mitad de precio. Y hay un reto brutal, pero no tiene que ver con el hidrógeno, tiene que ver con todo lo que es importación de maquinaria. Los proyectos, de hecho, muchas veces de hidrógeno, hay veces que los números no salen, ahora sí salen con electrolizadores chinos. Cuando hay reports internacionales de la Agencia Internacional de la Energía y habla de hidrógeno, habla de proyectos como el precio al que tenemos el hidrógeno con electrolizadores europeos y con electrolizadores chinos. O sea, es como otro mundo, otro proyecto con electrolizadores chinos. Oye, quiero que Sandra participe y nos cuente la información que ha contado esta semana ella sobre el hidrógeno y el proyecto H2Med. Pues sí, de hecho, Francia ha querido calmar un poco la euforia, toda esta euforia sobre el proyecto H2Med, y es que la Asociación Industrial Francesa ha sacado un comunicado en el que indican que tienen sus dudas respecto a la posibilidad de obtener cantidades suficientes de hidrógeno limpio para 2030 al nivel necesario para hacer rentable una infraestructura de esta escala. Y es que esta semana se han juntado los 5 operadores con la nueva incorporación del operador alemán en la presentación del H2Med en Berlín y han insistido en que el problema no es la demanda de hidrógeno para el proyecto, sino su financiación y regulación. Y están esperando a que, por un lado, Bruselas les dé cierto respaldo financiero. Y digo yo que también el que hay que tirar un gasoducto entero entre Marbella y Barcelona, ¿sabes? Que eso no se hace en 2 días. De hecho, Olivia también comentaba eso, de que hay que tener regulación y hay que tener financiación por detrás para ello. Y
hace falta también que los proyectos a nivel nacional y a nivel local estén en marcha, estén operativos para poder tener un referente que llegue a otros lados y bueno, que todo se lleve hacia Europa. Marcos y Javier, ¿qué os parece esto? ¿Nos han vendido la moto con los políticos, con este proyecto, con el H2Med? ¿O se la han vendido a los políticos el lobby del gas? Esa es la siguiente pregunta. Más que si la han vendido los políticos saben lo que hacen. Porque al final todo el mundo con dinero público pues hace lo que le apetece, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, un proyecto como el H2Med, que es un gasoducto que vale miles de millones, no sé ni cuántos. Los 3.000 y pico 3.000 valoraron. y pico, sí, algo así, ¿no? Pero seguramente será el típico proyecto que si lo empiezan a hacer costará 6.000, Sí. una experiencia previa relevante. Entonces, eso es un riesgo de la leche. Un riesgo tan de la leche que sin haber hoy producción de hidrógeno verde y sin saber si va a haber un mercado, sin saber si ni siquiera ese gasoducto se va a utilizar, es que es la realidad, no se sabe. ¿Quién invertiría en eso? Pues no invertiría nadie con su dinero. Esa es la realidad, el riesgo es altísimo. Entonces, claro, los gasistas con su lobby de los países con dinero público, todo el mundo habla de invertir, pero seamos serios, o sea, con el dinero público habría que empezar a tratarlo como si fuera tu dinero privado. Y con dinero privado nadie invertiría en un proyecto de 6.000 millones y no sabe si se va a usar. Entonces, empecemos a ser una cuestión ya de responsabilidad política con el dinero público, porque al final, mira, el otro día, no me acuerdo, alguien de Nagas, o de, no sé si Nagas o una gasista, decía, dejemos de preocuparnos por el precio del hidrógeno. Lo importante es que va a haber demanda. Y yo le digo, bueno, yo no me preocupo nada si lo pagas tú la diferencia. Pero si dejemos de preocuparnos por el precio del hidrógeno, implica que lo pague todo el Estado. Bueno, claro, sí. Yo también me dejo de preocupar por el precio de mi casa si me la paga el ayuntamiento, ¿eh? Sí, claro, así cualquiera. Así es muy fácil hacer negocio. Y perdona que os interrumpa, pero es que de hecho, en esta misma semana, en el evento que han tenido y que he mencionado anteriormente, el director general de Política Económica del Ministerio alemán, Philipp Steinberg, afirmó que la idea es que principalmente la financiación sea tradicional, es decir, que los consumidores paguen a través de los impuestos. O a través de impuestos o a través de la factura. Una de dos. El consumidor, la industria o quien sea, el que pongas un vehículo con hidrógeno, va a tener que pagar por todo ello. Y siguen a la espera de ayudas de Bruselas. Espero que los alemanes, ¿no? Seguro, ¿no? Me refiero Claro, a ellos que- son los que quieren comprarlo, ¿no? Pero también lo quieren comprar desde Australia. Te quiero decir, al final, todo esto del transporte, porque siempre se ha dicho que el hidrógeno es importante consumirlo cerca de donde se produce. ¿Eso es así? ¿O porque estas barbaridades que oigo de no, me traigo yo el hidrógeno muy barato desde Australia? Y yo, ya, pues ya solamente traértelo desde Australia ya hacemos, ¿sabes? Cuesta más que el Ya no hidrógeno, ya no es tan verde, ¿no? O sea, te quiero decir, al final dices, oye, pues a lo mejor no es lo idóneo. ¿Cuál serían los pasos idóneos en este aspecto de dónde se debería consumir y el transporte de este hidrógeno? En el tema del transporte y la comercialización de hidrógeno hay varios factores multifactoriales. Hay un tema técnico y hay un tema social. Por un lado, bueno, digamos 3 factores, ¿no? Tema técnico, social y económico. Primero, en tema técnico, el hidrógeno es una molécula muy pequeña, muy difícil de transportar y que los transportes salen números bastante desastrosos al final, ¿no? El mismo un barco que llevaría X toneladas de petróleo lleva 20 menos veces de energía en hidrógeno y cosas así. Además de la complejidad. Si hablamos de carrier, si hablamos de lo transportamos en forma de amoníaco, entonces a nivel energético asumimos unas ineficiencias bastante bestias. Es decir, se pierde en generar el amoníaco y se pierde en volver a generar el hidrógeno. Con lo cual, técnicamente y energéticamente, por eficiencia, todo nos hace indicar, oye, el hidrógeno, contra más cerca lo consumas, mejor. Pero es que además, esa ineficiencia hace que los números también sean malos de transportarlos. Es decir, sí, se gasta mucha energía por el camino, sí es muy ineficiente y además técnicamente es complicado, hace que sea caro y que habitualmente, por muy barato que sea el hidrógeno generado en Chile, no va a ser barato colocado en España. Y habremos tirado un montón de energía, generado un montón de entropía y cambio climático por el camino, con lo cual no es tan verde. Y por último, hay una parte que nadie habla y es la parte social. Es decir, la gente dice, España nos podríamos convertir en la Arabia Saudita del hidrógeno. Y yo les digo, ¿se da cuenta que Arabia Saudita es un estado prácticamente fallido?
que la mayor parte de su población vive en la penuria, aunque no sea declarada población de ahí. Es decir, que exportar materias primas energéticas que son de bajo valor añadido comparado con iPhones no genera un país mejor para sus ciudadanos. Suele generar más bien una riqueza para las altas capas de la sociedad y muy poco o nada de riqueza que permee hacia abajo, porque lo que permea hacia abajo es cuando generas valor añadido, cuando implicas a trabajadores cualificados en el día a día. Cuando ese hidrógeno lo utilizas aquí para hacer baldosas aquí, para fundir cuarzo aquí y generas productos de alto valor añadido aquí, si no, lo que te conviertes es en una Arabia Saudita. Eso es un estado fallido en el que hay 4 ricos y la mayor parte de la gente no vive. ¿Crees que viviremos también una ola de antihidrógeno? No, de antihidrógeno como tal, de estar en contra del hidrógeno, no estoy seguro. Como creo que el transporte del hidrógeno es técnicamente tan complicado que no va a suceder, creo que la mayor parte de los proyectos van a ser locales. Pues eso directamente no va a suceder. Lo que sí va a haber es una bajada de la expectativa, simplemente una decepción, bueno, pues esto no valía para lo que creíamos, ¿no? Un pinchazo de la burbuja como Dios manda. Vale para otras cosas. Entonces, la gente se piensa que va a tener 1000 coches de hidrógeno por la calle y no los va a tener. La gente va a tener, pues con suerte, fertilizantes con hidrógeno, cosa que a la gente, entre comillas, le importa poco, porque hoy en día ya no saben cómo se fabrican. Entonces, bueno, se fabrican de otra manera verde y me venden fertilizante verde en base a unos requerimientos. Al público general, que haya hidrógeno en el proceso verde o azul, no le importa, igual que ahora no le importaba que fuera gris. Bueno, es un tema muy técnico. Efectivamente, yo creo que todo este boom del hidrógeno ha sido a raíz de las necesidades de las renovables, que son las que están, pidiendo una demanda mayor a la hora de suministrar esa electricidad limpia, y ya sea el hidrógeno o el almacenamiento u otras cosas que necesitan que nazcan para poder ellos desarrollarse más. Y yo creo que han nacido más todo este boom del hidrógeno a raíz de esto que de otra cosa. Yo supongo que a lo largo de los próximos meses y años veremos hacia dónde va el hidrógeno renovable en España, en Europa y en todo el mundo. Y estaremos, supongo que aquí para contároslo. Y espero también poder contar con Marcos y con Javier. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en este Club de la Energía. Muchas gracias a ti por invitarnos. Hasta luego, un abrazo fuerte a todos. Vamos ya con el final del programa y, como siempre, vamos con nuestro compañero Mafo y su chispazo. El chispazo de Mafo, con Manuel Fernández Ordóñez. Tantos meses de negociaciones para nada. Tantas idas y venidas, rumores, filtraciones a la prensa, enfrentamientos entre países, todo para nada. La mal llamada reforma del mercado eléctrico europeo nos ha dejado igual que antes de empezar. Se trata de una reforma del mercado eléctrico que no reforma en absoluto el mercado eléctrico. Y bien saben muchos que desde España se ha intentado con todo ahínco destruir el mercado marginalista. Otro fracaso más de nuestra política exterior. Y menos mal, porque el mercado marginalista es el que asegura el precio de la electricidad más bajo para los consumidores. Que pretendan vendernos como una novedad los contratos PPA o los mecanismos de pagos por capacidad que llevamos usando en España desde hace años suena un poco a chiste. Para este viaje no hace falta tanto equipaje. El gran triunfador, Francia, que se ha asegurado que su industria siga siendo competitiva por décadas gracias a su flota nuclear. El gran perdedor, Alemania, que lleva meses boicoteando cualquier tipo de acuerdo a nivel europeo, consciente de que Francia ha hecho los deberes mucho mejor que ellos. La gran conclusión de esta reforma es el nuevo despotismo climático, que podríamos resumir en el lema todo por el clima, pero sin el clima. Ver a Alemania presionando para que le dejen seguir quemando carbón es la consumación del enorme desastre de su política energética. Que ni siquiera reconozcan ese desastre es, ¿qué quieren que les diga? Hacerse la avestruz germana. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este nuevo programa de ON, el videopodcast del periódico La Energía. Volvemos dentro de 15 días. Hasta la próxima.